Hola, buen día. Mi nombre es Guillermo Montiel. Vamos a estar hablando hoy de titulación y tratamientos con equipos de flujo continuo. Os dejo ahí abajo el mail por cualquier duda. Como vimos, las apneas obstructivas se caracterizan por esa hipoventilación obstructiva o esa apnea directamente manteniendo un esfuerzo. Lo primero que habíamos hecho era identificar el problema y para eso habíamos utilizado un polígrafo o un polisomnógrafo y habíamos llegado al diagnóstico de apneas obstructivas. A continuación, obviamente antes o después de ese estudio basal, puede ser que el paciente venga derivado o sea un paciente ya propio, y entonces ahí se completa la historia clínica, se hacen los pedidos que habíamos visto con anterioridad, y después de un tiempo prudencial, puede ser en la misma semana, al día siguiente, depende de cómo funcione el laboratorio, ya se empieza a planificar qué es lo que se va a hacer con ese paciente. Entonces, tenemos un paciente que tiene apneas obstructivas y vamos a darle un tratamiento y ese tratamiento va a ser el CPAP. Pero ¿cómo hacemos para que utilice el CPAP? Lo primero que hacemos es probarle las máscaras nasales, máscaras oronasales, bucales, la que mejor la que mejor le quede al paciente y se siente el paciente confortable. Y en ese mismo día, estando el paciente despierto, se le hace una prueba de presión. Es decir, que utilizando la máscara se le coloca una presión y ya sepa lo que le va a estar pasando. Entonces, esa es la primera parte. Es la primera parte donde uno le presenta al paciente el tratamiento que va a tener que empezar a usar. Es muy importante este momento porque la máscara uno debería tener en el laboratorio un muestrario de máscaras adecuados para las distintas caras y narices. Es el momento donde uno habla mucho con el paciente, le enseña a colocarlo, a sacarle, cómo es la higiene, etcétera. Una vez que el paciente ya probó la máscara, ya probó, sabe lo que va a hacer tener una presión positiva a la noche, sabe cómo prender, apagar, sacarse la máscara, etcétera, viene el cómo voy a hacer la titulación. Hay muchas formas de hacer titulación, les cuento cómo hacemos nosotros. Durante un periodo de 3 a 7 noches se hace la titulación en el domicilio con equipos autoajustables, con AutoCPAP. En esos días que van pasando, habitualmente hacemos una semana, 7 noches, pueden ser 3 noches, pueden ser 5 noches, etcétera, pero tratamos de que se pueda hacer en todos los días de la semana, es decir, no es lo mismo el fin de semana que un día laboral, el estrés de, uy, ahora ese no duermo, ¿qué pasa?, etcétera. Por eso también sugerimos, y además de estar haciendo los controles diarios o cuando hubieran problemas, sugerimos que el paciente también vaya repitiendo lo que hizo en el momento que hizo la prueba de máscara, es decir, que use durante el día, vaya acostumbrándose al CPAP. A continuación, se hace un periodo de adaptación donde se realizan seguimientos telefónicos por mail, como se hayan eh, puesto de acuerdo el paciente y la gente del laboratorio, y en ese periodo, que habitualmente duran entre 1 a 3 meses, si el paciente cumple ciertos requisitos, podemos decir que se termina a fin de la adaptación y a partir de ahí ya empieza el seguimiento crónico. En el seguimiento crónico lo que van a hacer después son controles periódicos de rutina más controles según necesidad del paciente, o si tenemos telemonitoreo, de acuerdo a lo que se vaya viendo en el telemonitoreo. Obviamente que tenemos distintas situaciones. Los que trabajen en hospital y tengan el laboratorio de sueño en el hospital, puede ser que sean consultados por la unidad coronaria, por clínica médica,
mismo por terapia intensiva de pacientes de salida o sobre todo por emergencias, emergentología, donde van a recibir pacientes ya sea con ACV, con infarto, con insuficiencia cardíaca, donde uno debería empezar a darle algún tipo de soporte, ya sea con CPAP, ventilación no invasiva o alto flujo, y serían en condiciones de agudo, ¿no? Estando ya en emergento o en unidad coronaria o en clínica médica. Pero lo más habitual en los laboratorios de sueño fuera del hospital es que sean pacientes no agudos, crónicos, estables, donde uno realiza estas adaptaciones que habíamos dicho. Otra situación importante es que el paciente está despierto cuando hacemos estas pruebas de máscara, estas pruebas de titulación, pero el objetivo es que se utilice durante el sueño. Durante el sueño es diferente a estar despierto porque durante el sueño ocurren algunas cositas. Por ejemplo, se resetea la actividad del centro respiratorio, hay alteraciones de la mecánica respiratoria, sobre todo en el periodo REM, con disminución del toro de los músculos de la faringe, de los intercostales, quedando muchas veces la ventilación a expensas del diafragma. ¿Bien? Y por otro lado, estos pacientes pueden estar moviéndose, cambiando de cúbito, dorsal, lateral, con la consiguiente aumento o variación, mejor dicho, de la impedancia transtorácica. Cuando llegamos al primer punto, tenemos que saber el diagnóstico y que tiene que responder a cuál es el problema que está presentando el paciente, ¿no? Y acá vamos a hablar de cómo está el centro respiratorio y cómo está la bomba muscular. Estas son las dos partes importantes del componente neuromuscular. Y por otro lado, lo que queremos saber es cómo está la carga, tanto resistiva como elástica. Si bien muchos de los laboratorios no hacen esta evaluación ya tiene que estar en la cabeza del neumonólogo que está a cargo de un laboratorio de sueño. ¿Por qué? Porque puedo recibir un paciente obeso que tiene hipercapnia, entonces quiero saber cómo está su centro respiratorio, o puedo recibir un paciente con ELA, con Duchenne, que puede tener también, quiero saber cómo está la ventilación nocturna, o un paciente que tiene apneas, es gordo y tiene POC, o asma, o fibrosis pulmonar, ¿de acuerdo? Entonces, el tratamiento que voy a colocar con presión positiva tiene que evaluar, tiene que tener en cuenta todas estas historias. Simplificando, es el paciente simple, por ejemplo, el paciente con apneas obstructivas o el paciente que tiene alteraciones de la bomba muscular, tienen una sola alteración y por lo tanto el tratamiento va a ser simple. Le voy a poner CPAP o le voy a poner volumen o presión, lo que fuere, pero voy a hacer algo simple. Pero en cambio, imagínense un paciente obeso que tiene POC y que tiene apneas, es hipercápnico. Bueno, los pacientes complejos tienen más de una alteración que tengo que tenerlas en cuenta para cuando le ofrezca el tratamiento definitivo o el tratamiento adecuado, aunque puede ir variando, no es definitivo. Una vez hecho el diagnóstico, sé cómo está el centro respiratorio, la bomba y la carga, viene esta parte que habíamos dicho muy importante de las pruebas de máscaras y adaptación de las presiones, que acá hay que tener un lugar cómodo. Siempre las adaptaciones son personalizadas. Hay que probar distintos tipos de máscaras y las distintas tolerancias a las presiones. Entonces, uno juega con dos niveles de presión, uno que esté más o menos cómodo y uno alto, haciéndole referencia al paciente que ocasionalmente a la noche puede ocurrir presión alta, que es lo que hace cuando la presión sube, etcétera, etcétera. Se controla básicamente el tiempo de uso, las fugas no intencionales, si hubieron eventos obstructivos residuales, la ventilación y la sincronía, sobre todo cuando nos dedicamos a ventilación no invasiva, que es una parte también importante del laboratorio de sueño. Y si se utilizan equipos con auto EPAP o presión de soporte,
hay que ir ajustando los niveles de presión mínimos máximos a la ventana de tratamiento, ¿no? ¿Por qué? Eh, la respuesta es esta. Habitualmente uno puede tener una presión mínima que en los respiradores, en los CPAP es de 4 y una presión máxima que es de 20. Entonces lo deja al paciente entre 4 y 20 y obtiene este rango de presión, una presión 95, puede ser que está por arriba de 10, 12. Este es el rango de presión. Lo que uno debería hacer ahí en los controles, ya sea por telemonitoreo o los controles siguientes, es ir ajustando esas presiones para que tengan, no sé, de la presión 90 o 95, percentil 90 o 95, que tenga un -2 o -3, un +3 +4, ¿no? Que esté más o menos en el medio, ¿de acuerdo? En este paciente, como pueden ver, acá estaba entre 4 y 20, así la titulaban y así indicaban el CPAP. Y acá tiene una consulta con nosotros y vemos qué es lo que está pasando. Fíjense que la presión de tratamiento se mantiene ahí estable alrededor de 15 centímetros de agua. No cambió esa presión de tratamiento, a pesar de haberle aumentado la EPAP a, no me acuerdo, 10 centímetros de agua, ¿no? Quedaba bien, ven acá, queda bien, la presión de tratamiento queda bien en el medio entre la máxima y la mínima. Pero fíjense lo que pasó con los otros parámetros. Este es el índice de apneas obstructivas. Con una EPAP bien baja tengo esto y una EPAP más adecuada. Fíjense cómo baja ese índice y se mantiene en el tiempo. Lo mismo va a pasar con los RERAs y las hipopneas. Tiende a bajar, a hacerse más estable. Y sobre todo con los eventos de limitación de flujo y el índice de ronquido. Fíjense, acá dejó de roncar. Este paciente estaba con un excelente equipo, con un auto-CPAP, y tenía un índice de ronquido alto, pero cuando se le adecua la EPAP, fíjense cómo el índice de ronquidos disminuye. Esto es un viejo estudio con un equipo de Respironics, no era Philips todavía, creo. Y acá se podían hacer los estudios de noche partida, los split night. Este era un paciente que tenía muchísimas apneas, como pueden ver en las primeras 4 horas, muchas apneas obstructivas, muchas vibraciones, ronquidos, algunas hipopneas, y se podía calibrar se podía dejar la presión durante el sprint night en 4, mínimo nada, y a pesar de eso el paciente, como ven, tenía muchísimos eventos respiratorios. A partir de la 4ª hora se ajustaba la presión y el paciente empezaba a subir la presión hasta controlar los eventos, pero fíjense que acá tenemos dos niveles de presión. La primera hora, una presión que está ahí en 15, pero a partir de la segunda hora de titulación esa presión baja más o menos a 12. Vamos a ver qué pasa acá, en este análisis, que es la otra parte importante. Los equipos de AutoCPAP van titulando como miran y actúan, miran y actúan, miran y actúan. Y de acuerdo al programa que tengan de respuesta, van a evaluar. ¿El paciente tiene apnea? Sí, no. ¿El paciente tiene limitación de flujo? Sí, no. ¿El paciente tiene ronquido? Sí, no. Entonces, para eso tienen distintos sensores que van a ir controlando cada una de las cosas. Y le van a decir esto al equipo. El equipo dice, si tenés una apnea o un ronquido, aumenta y volvé, espera y fíjate qué pasa. ¿Bien? Sigo teniendo, bueno, aumenta, sigo teniendo, aumenta, sigo teniendo, seguís aumentando. Entonces, para llegar a esta presión de tratamiento, pasaron por lo menos 30 minutos. Es decir, que dejé al paciente con un excelente equipo, pero mal calibrado, porque durante el tiempo de respuesta de este software para
para llegar a la presión ideal requiere que salga desde muy abajo. ¿Ven? Esto es lo que se ve acá. Y por otro lado, cuando llega a este punto tengo como un efecto tipo de rebote, es decir, el paciente o hiperventiló o su centro respiratorio sigue molesto porque vino haciendo... Entonces, hasta que se estabiliza, que sería la segunda hora que viene por acá, recién sabe su centro respiratorio que está respirando tranquilo, que ha vencido esa carga elástica de las producido por la base de la lengua o los tejidos laringofaríngeos. Bueno, entonces, con el tema de pruebas de máscara y adaptación de presión es muy importante. El paciente puede repetir varias veces esa adaptación. Puede ser que no se adapte de primera, puede ser que la máscara que parecía buena estando despierto sea muy molesta porque tienen fugas cuando se mueve, entonces posiblemente haya que repetir esa máscara. Si no tengo sistema de telemonitoreo, el paciente vuelve a la consulta entre 3 a 7 días. Nosotros lo hacemos de martes a martes. De esa manera también evaluamos al paciente durante los fines de semana, donde tiene otros hábitos de descanso, de alimentación, de bebidas. Y bueno, lo que se hace en este control es obviamente corregir los parámetros si fuera necesario. Tuvo fugas, tuvo apneas, se le ajustan las presiones, etc. Cambiando las máscaras, cambiando todas las cositas que hayamos visto que están fuera de lugar. Actualmente el uso de telemedicina ayudó muchísimo para agilizar estos controles. También recuerden que estos equipos domiciliarios se les puede agregar un oxímetro y con ese oxímetro yo ya puedo saber no solo si se controlan las apneas, sino el nivel de oxigenación que estoy consiguiendo. Una vez que el paciente usa el equipo, definimos el tiempo de uso adecuado, más de 4 horas por noche, más de 5 horas por noche, más de 5 noches por semana o 7 noches por semana. Definimos el uso del tiempo mínimo, que estarían en más de 4 horas, más de 5 noches, pero lo ideal es que lo use la mayor cantidad del tiempo en horas por noche y la cantidad de días de noches a la semana, obviamente. También se controla si no hubieron las fugas, como vimos antes, y se controlan los eventos respiratorios. ¿Es útil el tratamiento? Criterio de utilidad. Que no hay lesiones por el uso, no hubieron marcas, el paciente lo usa seguro, criterio de seguridad. Si el paciente lo tolera, criterio de adaptación. Entonces con estos criterios de tiempo, lo usa y lo usa bien. Lo usa cantidad de horas, cantidad de noches, sin fugas o con fugas dentro de lo esperable, es decir, no tengo exceso de fugas no intencionales. Es útil porque controla los eventos respiratorios, no me produce lesiones y el paciente está conforme. Ahí se indica el tratamiento y se planifica el seguimiento. La segunda parte, la última parte de la primera diapositiva, ¿no? Acá ya puedo decir, compre el equipo, úselo durante tanto tiempo o venga el periodo de adaptación, etc. Y ahí terminamos de ir asegurando este tratamiento. En el seguimiento y control, ¿qué hacemos? Prueba de máscara de adaptación, de acuerdo a lo que hayamos visto con el paciente. Y si hubiera algún otro problema, evaluamos otra vez el centro respiratorio, la bomba muscular y los elementos de la carga, resistiva o elástica, de acuerdo a lo que fuera necesario. Los pacientes que ya están en tratamiento, a todos y siempre, lo que le hacemos es una lectura de tarjeta de la memoria. Para ahí, para así de esa manera, perdón, en el seguimiento, ver otra vez el uso, las fugas, si tiene obstrucción, si tiene lesiones y si está adaptado. ¿Bien? La telemedicina
me permite hacer esta lectura, pero desde mi casa, con la tranquilidad, o del laboratorio, donde sea, pero sin necesidad de ir trasladándose por la capital o los pacientes que están en el interior. Actualmente nosotros utilizamos mucho estos programas, los que vienen con Philips, el Encore, el viejo Encore o los nuevos, y el ResScan de ResMed, e incorporamos los equipos de Lowenstein, que tienen también un excelente software. Esto es una lectura de una tarjeta, ¿ven? Donde uno puede ver la parte de las estadísticas, la fecha. Acá va a tener el nombre del paciente, que acá no sale obviamente, el modo de tratamiento, si es AutoSet, CPAP, BiPAP, lo que fuera, va a aparecer acá. El alivio de la presión expiratoria, que en este caso era full time, tanto en el periodo de rampa como durante toda la noche. Uno puede programar eso para que sea solo durante el periodo de rampa, el APE o no. Y el nivel de APE, que va a ser de 3 centímetros de agua, es decir, va a tener, cuando inicie la expiración, va a tener una caída de 3 centímetros. La presión mínima es de 7 centímetros y la presión máxima de 15. Era un paciente que ya más o menos estaba conocido y que se fue ajustando estos valores al nivel del percentil 95. ResMed calculan el percentil 95, es Philips al 90. Y acá tenemos una presión máxima para estar seguros que tiene techo y que puede seguir aumentando. La fuga, como ven acá, tiene una fuga no intencional muy baja, está a menos de 24, y la máxima es de 13 y sin eventos residuales. El total de días fue de 7, no lo usó 2 días, y el uso de más de 4 horas fue de uno solo. Digamos que está todo muy bien esto, pero ¿cuál es el problema? No lo usaba. Entonces el paciente vuelve a la consulta, se trata de adaptarlo, etc. Acá lo que vemos son los dos límites, ¿ven? Y acá está cómo el paciente está con esta variación prácticamente entre 9 y 12, 9 y 13 centímetros de agua, es este tema. Si le hubiéramos puesto un CPAP de 15, hubiéramos tratado todos los eventos, pero por ahí hubiera sido incómodo. Si le hubiéramos puesto un EPAP de 8, muchos eventos no hubieran sido tratados. Si le hubiéramos puesto un EPAP acá de 10, ¿ven? De 10 centímetros, estos episodios de acá y estos episodios de acá no los hubiéramos tratado. Por eso, si uno elige un auto-CPAP para tratamiento o para titulación, lo que tiene que tener es conocer muy bien el algoritmo del equipo. Respecto a la fuga, ven acá, prácticamente no hubo fugas. Si uno continúa con las gráficas detalladas, va a ver que tengo un índice de ronquido, un poquito, pero tengo mucha limitación de flujo. ¿Qué quiere decir? Que el equipo responde la presión de acuerdo a alguno de estos tres elementos. Tengo apneas, aumenta la presión, acá no se ven eventos. Tengo ronquidos, voy a aumentar, o tengo limitación de flujo y aumento la presión. Si juntamos los gráficos de presión y limitación de flujo, van a ver claramente que lo que se ve es un aumento de flujo, una limitación de flujo, y el equipo aumenta la presión, va aumentando la presión con cada aumento de la resistencia por limitación de flujo, el equipo responde. También lo que podemos ver en la línea de tendencias, cómo viene la presión a lo largo del tiempo, las fugas. Acá tenemos fugas, estos pacientes vuelven, se controlan con la máscara y demás, sin eventos, y sobre todo el uso. Bien, las horas de uso que está teniendo. Lo mismo podemos observar cuando trabajamos con el AirView, con telemonitoreo, y lo que vemos acá también es lo mismo: el nombre del paciente, la fecha, los niveles de presión elegidos, el uso, en este caso era una noche, la fuga,
la mediana y el que vemos este percentil 95 es de 11. El nivel de presión que está teniendo para que esté adecuado con este seteo inicial y los eventos respiratorios residuales que tengan, que esperamos que sean menores de 5. También podemos ver un informe detallado de eso que vimos anteriormente de las estadísticas, y acá vemos el nivel de fuga que se mantiene por debajo de 24, clarito, y el nivel de presión, acá estaba entre 5 y 14, ¿ven? También tengo un rango de presión interesante de variación, y eso puede relacionarse con montones de cosas, pero por ejemplo con los periodos REM o con los movimientos que tenga el paciente, los cambios de posición que tenga el paciente. Este es otro paciente que el uso de 10 días, ven, acá tenemos uso, acá tenemos control de eventos obstructivos, acá tenemos la presión, que tiene que estar de acuerdo al seteo que habíamos puesto acá, y acá tenemos las fugas, que estamos viendo. Entonces es un paciente que podemos decir que está en un buen tratamiento, y esto rápidamente lo podemos tener viendo al paciente en la nube. Lo mismo acá, ven, podemos ver acá la tendencia de estos 10 días, cómo estuvo el uso, siempre mayor de 4 horas, cómo estuvieron las fugas, siempre menor de 24, la presión que fue variando de acuerdo a los días, a lo que le haya pasado durante el día, y los niveles bajos de apneas residuales. Les quería mostrar algunos ejemplos de titulación con AutoCPAP. El AutoCPAP es una de las herramientas más importantes que tenemos, pero les recuerdo que no todos los AutoCPAP son iguales, y por eso tienen que ser muy cuidadosos a la hora de elegir esta herramienta de titulación. Fíjense que vemos este paciente que está con presión, tiene ronquidos, tiene flujo, tiene apneas. Podemos determinar que son obstructivas, ¿se acuerdan lo que habíamos visto con el índice de pulsatilidad y con los despertares autonómicos? Bien. Acá vemos una parte más avanzada y fíjense que acá aparece algo. Acá tengo desaturaciones, tengo algo de ronquido, tengo niveles de presión diferentes y tengo estas señales acá. En la señal de flujo aparecen unas señales rápidas. Estas señales rápidas, lo que podemos ver son, este es para tener una idea de 10 segundos. En los primeros 5 segundos el equipo no hace nada y a continuación tira como unas ondas de presión y esa onda de presión, como a los efectos de sonar, pero de flujo y presión, me va a decir si tengo la vía aérea abierta o la vía aérea cerrada, es decir, tengo una apnea obstructiva o es una apnea central. Y de acuerdo a eso va a responder. ¿Ven? Esto, si se acuerdan, había una disminución del índice de pulsatilidad, entonces este paciente tiene un evento obstructivo. El nivel de presión que tenía acá, fíjense cómo va aumentando cuando llega después de tirar este FOT. Y si vemos a lo largo de estos 3 eventos obstructivos, a lo largo de estas tres apneas, este dispositivo permite saber que es un evento obstructivo. Ya sabíamos que era obstructivo por acá, pero el equipo no sabe, no tiene los otros componentes de la poligrafía. Entonces uno puede saber si es obstructivo o no con este aumento de las presiones que va teniendo, y las respuestas que va haciendo era, ¿se acuerdan? Veo y actúo, veo y actúo, aumento la presión, sigo estando obstructivo, veo qué es lo que pasa y actúo, veo y actúo. Por eso, si los niveles de presión son bajos de salida, llegar a compensar obstrucciones más severas puede llevar un tiempo prolongado. ¿Bien?
Acá, ¿qué podemos ver? Tenemos una saturación estable, una frecuencia cardíaca estable, no tenemos apneas y tenemos un nivel de CPAP adecuado. ¿Está bien o no? El equipo posiblemente no encuentra nada de dónde agarrarse para aumentar, pero nosotros sabemos que con los otros controles sabemos que está haciendo esfuerzo. Entonces, acá, en este cuadro en especial, lo que necesitaría sería un poquitito más de presión. Pero en este otro caso, fíjense, es el mismo paciente más adelante, la misma saturación, no hay eventos de despertares autonómicos, el flujo está todo bien, la presión está acá, etc. Pero ¿cómo estará la obstrucción? Acá está perfecta. ¿Ven? Esta sería la imagen ideal de una titulación con nosotros. Por eso muchas veces no hay que conformarse solamente con el informe que me da el equipo, sino que hay que evaluarlo con los elementos que teníamos para determinar obstrucción o esfuerzo. ¿Bien? Acá tenemos una señora que era obesa, el paciente, el marido refería que tenía episodios de ronquidos, el diagnóstico más frecuente era que tenía una apnea obstructiva del sueño, pero fíjense la respuesta a esta. Acá tenemos flujo y acá tenemos saturación, ¿no? Entonces le pedimos a la paciente que hiperventile. Y en condiciones basales ya estaba en 95, entonces si hiperventila llega a 100, con esto uno puede claramente y rápidamente decir que está depresionada de volumen. La respuesta post, fíjense que está disminuida, entonces acá uno dice, ojo, cuidado, existe una hipoventilación después de una hiperventilación. Y eso nos pone por lo menos las lucecitas de alarma para decir qué es lo que pasa cuando yo le coloco ventilación no invasiva a un paciente y le coloco ventilación de masa. Pueden aparecer apneas centrales, entonces ahí empezar a confundirse con las apneas mixtas y todas esas historias. Esta paciente cuando dormía, fíjense acá está dormida, fíjense que no tiene ninguna apnea, el flujo de aire es continuo, sin apnea, sin pausas, pero fíjense la saturación, ella salía de esta saturación despierta y cuando se duerme tiene esta saturación, está en 87. Digamos que esta paciente hipoventilaba de manera central, entonces era una hipoventilación. Entonces, esta paciente le coloco CPAP, ¿va a funcionar adecuadamente? No, por más que tenga apneas o le hayan encontrado algo, no, esta paciente necesita algo que le dé soporte a su centro respiratorio y a sus músculos. Entonces acá entran algunas cositas de los equipos de ventilación. El uso de presión binivelada en estas unas viejas diapositivas de cuando hicimos los consensos de ventilación invasiva. La ventilación asistida puede ser solamente el modo S asistida o con frecuencia de backup, que sería el modo ST. En lo que sería la presión asistida controlada o alguno de los modos duales. Y dentro de los modos duales con EPAP autoajustable, lo que llamamos auto-EPAP, o con IPAP autoajustable, que acá podemos definirlo si lo que quiero mantener es el volumen corriente, va a ser una VAP, si lo que quiero mantener es la ventilación alveolar, va a ser un IVAP. Pero básicamente se refieren a volumen asegurado y hay otros donde uno aseguramos el flujo y esos serían los modos ASB. ¿Qué es lo que usamos habitualmente? Usamos equipos con frecuencia de backup, con auto-EPAP y con IVAPs o AVAPs o alguno de estos nuevos modos como tiene el Lowenstein, pero conceptualmente son los mismos, presión de soporte con volumen asegurado, creo que estaba así determinado. Con respecto a la señora anterior, fíjese lo que pasó con el equipo que se le puso. Acá vemos el flujo, sigue sin tener apneas, y fíjense acá cómo los niveles de EPAP varían un poquito, pero sí varían mucho más los niveles de presión de soporte. Eso hace que durante la noche, cuando se duerme, la saturación se mantenga similar a la del día.
Por otro lado, acá tenemos una paciente con un Body Mass Index elevado, acá empieza a dormirse. ¿Ven? No hay muchas cositas, salvo por ahí una pequeña aumento de esfuerzo. Y ya en la noche más profunda encontramos estas desaturaciones con estas apneas bien obstructivos. Acá un periodo de observación más largo, mucha desaturación en serrucho con micro despertares autonómicos y esfuerzo, apneas claramente. Por ahora no teníamos CPAP y ronquidos y demás. Lo que se le colocó a esta paciente fue, en este caso, un Stellar de ResMed, modo IVAPS, era una paciente obesa, ¿no? Con auto-EPAP, y lo que se consiguió fue, ¿ven? No desatura, prácticamente no tiene eventos de microdespertares, y el flujo en la vía aérea va dependiendo de acuerdo a la presión que va teniendo. Fíjense que tengo una EPAP que se ajusta a los eventos obstructivos y una IPAP que se ajusta a los defectos de hipoventilación. ¿Bien? Esto es un registro un poquito más amplio que donde se muestra lo mismo. Cuando hacemos estas pruebas tenemos que tener en cuenta las interfaces, son muy importantes. Fíjense esto, acá tenemos una paciente también obesa, donde tiene muchos eventos obstructivos, muchas apneas, onda en serrucho, despertares, y acá en ese momento es una diapositiva un poquito vieja, teníamos un Quantum, un ST y una máscara oronasal que estaba provista por el sanatorio. Fíjense la variación que tiene este un desastre con mucho ronquido. Cabe aclarar que se comparaba al precio más barato, entonces. A continuación cambiamos el equipo, bueno, el equipo realmente ya era viejo hace mucho tiempo, y le pusimos, en ese momento había un Synchrony con AVAPS, que era de lo mejorcito que teníamos, y hicimos una máscara 1, otra máscara, pero también con mucha fuga, ven, con muchas desaturaciones, y a continuación le pusimos otra máscara, le cambiamos la máscara, y en esta máscara 2 estaba un poquito mejor, ¿ven? La señal de flujo es mucho más estable, las presiones, pero seguía desaturando. Muchas veces uno para esto acá, dice que no, paremos, no tenemos más nada que hacer, pobre señora, ajustese, pero una de las kinesiólogas siguió insistiendo y conseguimos esta máscara. Esta máscara se llama Oracle, que es de Fisher & Paykel y es una máscara bucal. Acá tenemos el puerto de fuga y es importante que cuando usamos este tipo de máscara tenemos que tener un termohumidificador activo porque la boca no tiene funciones de intercambiar temperatura y calor y estos son por lo menos un 810, un 850, un 950 que son termohumidificadores servocontrolados. La temperatura, tenemos temperatura distal y proximal, la tubuladura es calefaccionada y podemos mantener una muy buena temperatura. Fíjense que acá lo que vemos es esto. Tenemos que tener a veces es útil tener un clip nasal para que no fugue aire y es la máscara que tiene el menor espacio muerto y bueno, tienen que acostumbrarse a dormir con esto. Esta paciente estuvo mucho tiempo con este tipo de máscara. El resultado, ¿se acuerdan los anteriores? Fíjense ahora, una oxigenación, si bien está por debajo estaba en 90 más o menos, sin despertares, el flujo, fíjense cómo se estabiliza el flujo, y las presiones que se van a ir adecuando de acuerdo a la titulación que le pusimos. Eso es otro tema largo e intenso para cuando empezamos ventilación invasiva, pero bueno, esto es laboratorio de sueño con pacientes obesos, ¿no? Fíjense la variación de la EPAP y la variación de la IPAP. Acá este es el resultado que tuvimos con un B-Level Stellar 150 con auto EPAP, con un termohumidificador Fisher & Paykel 850 y una máscara bucal Oracle.
Para recordar, el encargado de la ventilación asistida evalúa la situación del centro respiratorio, funciona adecuadamente. Hay depresión del centro respiratorio. Acuérdense que estos pacientes hipercápnicos pueden tener una alteración primaria o tener una alteración del centro respiratorio secundaria a la hipercapnia. Esta es una paciente obesa que está conectada con un polígrafo. Vean la saturación, cómo está en relación con el flujo. La paciente está despierta, está sentada frente a mí en el consultorio. Yo le pido en ese momento que haga lo siguiente. Fíjense que está todo el tiempo por debajo de 90, ¿no? Por debajo de 90 y con una subida y bajada que es lenta, 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 y que está en relación con este patrón respiratorio. ¿Ven? A continuación le pido que haga suspiro. Lento a capacidad pulmonar total. Fíjense lo que pasa con la saturación, llega a un nivel normal. Entonces, acá claramente el pulmón está bien, esta hipoxemia está dada por la hipoventilación y por las zonas de BQ bajas que tiene. Lo mismo pasa si le pedimos a la paciente que haga varias respiraciones a capacidad pulmonar total, lo que llamamos hiperventilación volumétrica, y fíjense que otra vez el oxígeno llega al 100% y cuando le imponemos un patrón respiratorio determinado. En esta paciente uno podía tener durante el estudio de sueño, acá ven, tengo una apnea con esfuerzo. Entonces esta es la presión transpulmonar, ahora vamos a hablar de eso. Entonces esta es una apnea con esfuerzo, donde por definición esta sería una apnea obstructiva, pero fíjense si podemos seguir llamando apnea obstructiva a esta apnea obstructiva después de ver esto. Antes de la apnea tenía más esfuerzo. Acá, por alguna circunstancia, el centro respiratorio manda un estímulo menor que no puede contrabalancear la carga umbral y por lo tanto esta apnea obstructiva es secundaria a una hipoestimulación del centro respiratorio, es decir, que sería una apnea que se origina de causa central y me pone en evidencia este esfuerzo que no abre la vía aérea, que tengo una carga umbral elástica muy alta. Y acá, ¿qué es lo que está pasando? Acá tengo esta apnea obstructiva, pero de causa central, y acá lo que tengo es, sí, una apnea central. Entonces, esto me está marcando la inestabilidad que tiene el centro respiratorio y cómo voy a hacer para tratar a estos pacientes. Si uno pudiera ver acá, tengo apneas, hipopneas, en un increyendo, decreyendo, podría ser tipo de respiración de chain stock, pero fíjense, tengo esfuerzo. El centro respiratorio manda estímulos que no es el mejor, no es el más adecuado. Fíjense que sube, baja, es decir, aumenta, disminuye, y ahí en las medidas que manda menos esfuerzo se produce la obstrucción. Pero por otro lado, fíjense acá, estoy con esto es el cero de la transpulmonar, positivos arriba, negativos abajo, estoy con una transpulmonar muy negativa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso de transpulmonar negativa? Fíjense acá, tengo un globo en una caja, el pulmón en el tórax, y cuando le pongo presión positiva al globo, ¿qué es lo que va a pasar? Afuera tengo aire ambiente, ¿ven? Tengo la posibilidad de que el aire salga. Entonces, aire ambiente, tengo 0 y le puse más 10. Entonces, la presión de adentro es 10, la de afuera es 0. Tengo una presión transpulmonar positiva de más 10. ¿Qué es lo que va a pasar? Muy bien, lo que ustedes imaginan, este globo se va a inflar. Bien, la presión transpulmonar positiva, globo inflado. A continuación, pongo una presión positiva peri, y dejo abierto acá. Entonces la presión trans, acá voy a dar una presión de 0, la presión trans es
0 menos 10. Por lo tanto, tengo una presión transpulmonar negativa. Esto es muy claro, muy gráfico. ¿Qué es lo que va a pasar con ese globo? La presión transpulmonar negativa va a hacer que el globo se desinfle. ¿Bien? Entonces, cada vez que uno tenga una presión trans negativa, estando el paciente despierto o dormido, lo que hay que hacer es lo que hicimos acá, inflarlo, darle presión positiva. Acá tenemos a esta paciente, fíjense que tengo un patrón respiratorio alterado, increyendo, sube, baja, pero con un swing de presión esofágica muy alto, que me da y positivo por las fuerzas abdominales, etcétera, el peso de la caja torácica, lo que quieran ponerle, y tengo una transpulmonar que está por debajo de 0. Acá simplemente se le subió, se le puso una PIP, una CPAP, y esta CPAP estaba más o menos en 10 centímetros, y fíjense que este swing de presión esofágica ahora es menor, ¿no? Y la transpulmonar también. Estoy teniendo dos cosas, lo estoy inflando, está mejorando la saturación, y el centro respiratorio se está tranquilizando, no tiene que hacer tanto esfuerzo. Obviamente le seguimos aumentando la CPAP, el patrón respiratorio cambió totalmente, ya no necesita rápido, lento, descansar, etc. Y fíjense cómo varía el swing de presión esofágica. El swing de presión esofágica es la orden que el centro respiratorio le está dando a los músculos para que se contraigan, y acá prácticamente la transpulmonar ya está llegando a 0. ¿Podría tener un poquito más de CPAP, de PIP? Sí, obviamente, pero fíjense que este agregado, simplemente este agregado de llevar la transpulmonar a 0, mejora mi patrón respiratorio, mejora ¿se acuerdan lo que hablábamos tranquilizamos al centro respiratorio y podemos ir evaluando eso por el ritmo y la intensidad de la contracción? También se pueden observar algunas cuestiones, ¿ven? Acá tenemos una apnea que sería central. Acá salta la frecuencia respiratoria de backup, pero ¿qué pasa? Fíjense, no tiene flujo. Entonces, esto tranquilamente podría ser un cerriglótico, ¿no? No hay esfuerzo, no hay flujo, pero el equipo manda presión positiva. Entonces, acá está pasando algo que es una hernia central, pero está cerrada, ¿de acuerdo? La titulación, se basa en detectar el problema y en tener las herramientas necesarias. Las herramientas no solamente son los equipos de presión positiva, CPAP, Bilevel, IPAP, IPAPs, AVAPs, IVAPs, presión de soporte, balones esofágicos, sino también, como se vio, la mayor importancia también va a recaer en la máscara nasal. Y con esta frase de este filósofo Norberto Aníbal Napolitano, no quiero que sigamos con la duda de que así está bien. Yo solamente tengo conclusiones de lo que pensé, así que bueno, quería agradecerles mucho la atención, espero que haya sido útil, y la idea es que prueben y hagan su experiencia, pero desde la fisiología. Muchas gracias.